Muy buenas a todos, soy Balbino Montiano Benítez, profesor de la Universidad de Granada, y esta ponencia tiene por título el proyecto de innovación docente y la escultura como estrategia para el desarrollo de la creatividad. En primer lugar, tendríamos que pensar qué ha podido ser la creatividad a lo largo de todos los años. Y en la antigua Grecia no había términos correspondientes a crear. El término más parecido sería como fabricar, como imitar, teniendo la naturaleza como ideal. Los artistas, los artesanos de por aquel entonces descubrían, no tenían por qué inventar nada. Hasta llegada la época romana no pudimos contemplar un término, el término creatio, el término más parecido al que podemos usar hoy día, que es el término de la creación, y estos creadores, estas personas estaban tocadas, digamos, por la inspiración divina. Ya en el periodo cristiano, una expresión muy extendida que nos ha llegado hasta hoy sería creatio ex nihilo, crear a partir de la nada. Crear a partir de la nada solo Dios puede hacer eso. Las cosas no son fabricadas, son diferentes. Podemos fabricar, pero no crear, como diría Casiodoro en el siglo VI. Durante la Edad Media el arte imitaba la naturaleza. Ya en el Renacimiento, en plena efervescencia del arte, la palabra creación no se vería acompañada de la innovación. Es decir, todo estaba vinculado y lo que crearían serían ideas nuevas, totalmente nuevas. No fue ya hasta el siglo XVIII cuando Kazimierz Sabierski decía que el poeta inventa, construye algo, según estilo, crea algo nuevo. Ya en el término arte, el término creador, no se unirían, no se ligarían hasta llegado el siglo XIX. En la actualidad, hoy por hoy, muchas versiones, muchos conceptos, muchos contenidos se han vertido con respecto a la creatividad, pero quizás yo desde mi punto de vista como escultor me quedaría sobre todo con lo que nos dice Ken Robinson, poner la imaginación a trabajar. Me parece un término totalmente extraordinario, con el cual me siento muy identificado. Pero para Ken Robinson, ¿qué sería la creatividad? La creatividad, pues, así, de igual manera que es el fruto de todos los problemas, es la capacidad que tiene o que puede tener el ser humano para poder solventarlo. Y tendrían dos claves bien diferenciadas. En primer lugar sería la de estar en el elemento, conectar con el elemento. Y en segundo lugar, tener el control. Estar en el elemento significa que haces algo que quieres, haces algo que comprende, haces algo con lo que te sientes bien. Se altera incluso hasta el sentido del tiempo y es incluso hasta el mismo alimento que nos sirve para poder seguir precisamente trabajando, poder seguir creando, haciendo algo nuevo. Por supuesto hay que tener un control en ello, y la creatividad es un puro proceso práctico, o quiero pensar que es un proceso puramente práctico, donde se sustenta bajo dos grandes pilares. Uno sería el trabajo y otro sería la destreza, así como poder llevar a cabo unos juicios críticos para poder seguir avanzando poco a poco en este maravilloso mundo como puede ser la creatividad y como es un tema que precisamente nos une. Bien, a lo largo de mi vida he podido disfrutar ya no solo de la creatividad en sí, sino de algo que está plenamente ligado, que sería el proyecto de innovación docente. Estos proyectos de innovación docente he podido colaborar con grandes profesionales, con grandes docentes, desde incluso mi época de estudiante, y son muchos los años y muchos los proyectos que he podido llevar a cabo tanto en la Universidad de Sevilla como en la Universidad de Granada, en la que imparto clases actualmente. Estos proyectos de innovación docente serían gracias a diferentes programas
de innovación docente, como el propio nombre indica, así como buenas prácticas. Los objetivos de estos programas, pues en primer lugar sería mejorar la docencia dentro de la propia universidad, y el segundo, y también muy importante, desarrollar una adecuada formación académica y por supuesto la capacitación profesional de todo el alumnado. Debe de existir una química, debe de tener un cierto control, debe de tener un extraordinario ritmo entre profesores y alumnos y profesores, sobre todo para mantener una comunicación creativa, una comunicación creativa que por supuesto repercute en la docencia universitaria, y que sea una universidad de calidad, una práctica universitaria de calidad. Bien, hoy, gracias a esta ponencia, he podido rescatar algunos de los proyectos llevados a cabo, de los que pueden servir como escaparate a esta ponencia, y sobre todo a los conceptos que propiamente nos une, estamos en ello. El proyecto de innovación docente, réplica anatómica de sesiones para la enseñanza, fue llevado a cabo en el año entre el año 1999 y 2000, gracias a la labor desempeñada por el profesor Antonio Bautista Durán y otro elenco de profesores, que pudimos compartir unas circunstancias excepcionales. En la Universidad de Sevilla, en el rectorado, actualmente se encuentra una figura, un crucificado en este particular, desollado, que fue realizado por el profesor Juan Manuel Miñarro, motivo de su tesis doctoral. Una vez que pudimos rescatar la pieza, la idea era sacarle un molde. Previamente deberíamos de conservar la pátina que se realizó en su día, y con silicona Silaxti 3481 con una pequeña cantidad de isotrópico pudimos darle una primera capa a todo lo que es la superficie de la escultura, para que registrara todo lujo de detalles. Una vez que se le realizó a todo esta primera copia, esta primera impresión, esta captación de la propia superficie, con la silicona RTV 583, una masa modelable bastante útil dentro del campo de la escultura, pudimos otorgarle a toda la superficie sobre la silicona que en un principio habíamos dado como copia, una capa de aproximadamente entre unos 4 o 6 milímetros de grueso por toda la superficie. Una vez realizada toda la operación, hicimos diferentes divisiones gracias a la arcilla, fuimos formando diferentes tabiques, así como pudimos ponerle algún que otro tetón, que son estos elementos salientes acoplados a la silicona y que servirían como agarre al molde madre, que también sustentaría albergaría diferentes cordones y llaves para que todo fuera un conjunto. Por una parte el elemento elástico y por otra parte la caja madre, que en esta ocasión se ve que es un material, el material utilizado sería la resina de poliéster, una resina de poliéster que gracias a la fibra de vidrio fuimos dándola mediante estratificación y pudimos desarrollar las diferentes piezas que formarían el todo. Una vez que realizamos todas las divisiones, todas las piezas se fueron agujereando poco a poco para así mantener una pieza lo suficientemente sólida para el vaciado en materiales tales como la resina de poliéster aglutinada con otro tipo de materiales y poliuretano expandido.
Bien, una vez que tuvimos el molde realizado, hicimos una masa con, en esta ocasión fue una resina de poliéster, con dolomita y una cantidad de gel de sílice. Una vez desmoldeado, esta misma pieza, con las mismas características del original, pudieran trabajar los alumnos sobre ella, sobre todo en asignaturas afines al estudio de la anatomía. Otro proyecto de innovación docente fue el desarrollado entre los años 2001-2002 junto a don Miguel Fuentes del Olmo, y que tiene por título El encofrado de hormigón en la escultura, estrategias de enseñanza. En esta ocasión, una vez que se le expuso a los diferentes alumnos que participaron en este proyecto cómo se estaban o se venían desarrollando las diferentes técnicas escultóricas orientadas al encofrado en hormigón, se trataba de elaborar diferentes piezas con el mismo procedimiento pero a menor escala. Los diferentes alumnos fueron elaborando sus proyectos, planteándolos en papel. Poco a poco fueron surgiendo todo un torbellino de ideas que, gracias a los materiales aportados o subvencionados a la Universidad de Sevilla, fuimos trabajando con diferentes maderas, con diferentes soportes, gracias a diferentes herramientas tales como caladoras, martillo, puntilla, y fuimos elaborando lo que podemos decir sería un molde que albergaría pues diferentes esculturas, las diferentes sensaciones que habían ellos plasmado en ese papel en un principio. Poco a poco fueron armando ese molde de madera hasta conseguir que en su interior le metiéramos diferentes materiales metálicos para otorgarle una mayor fuerza, una mayor dureza, y conseguir así un hormigón armado. Después de echarle desmoldeantes y preparando pues el hormigón para la ocasión, creo que los porcentajes en ese momento que utilizamos serían un 60% de grava, 30% de arena, 10% de cemento y resto de agua hasta saturar. Fuimos poco a poco rellenando una a una las piezas que se pueden observar en esta imagen, que después de 28 días de curación pudimos obtener pues unos resultados, la verdad, que bastante extraordinarios, y sé que más de uno en esa ocasión incluso llegó a presentarlo a alguna entidad para poderlo llevar a cabo a un formato mayor. Bien, otro proyecto de innovación que me gustaría resaltar fue uno llevado a cabo en la Universidad de Granada entre los años 2012 y 2013, que lleva por título el proyecto de innovación docente, el proyecto escultórico en metal. Después de explicar a los alumnos los diferentes, de ver entre todos los diferentes materiales, procesos que intervienen en la escultura de metal, a ellos se le propuso una especie de concurso de ideas, en el que más de 100 y pico alumnos intervinieron en esta ocasión, en este proyecto, presentando una idea para poder llevar a cabo a un formato mayor, que elegirían entre ellos. En esta ocasión presentaron diferentes propuestas para realizarlo en hierro, en acero corten, en aluminio, acero inoxidable, cobre, bronce e incluso galvanizado.
mediante proceso de galvanizado. Bien, una vez que ellos fueron poco a poco llevando en un día determinado cada uno de sus proyectos, tenían la posibilidad de elegir los 3 que le parecían o que creían conveniente de llevarlo a un formato mayor. Un formato mayor que lo llevarían a cabo también entre los propios alumnos, el propio alumnado. Poco a poco fueron sucediéndose las votaciones y hasta que salió este proyecto, homicidio, que lleva por título Homicidio Laboral, para realizar en acero corten y realizado por Pablo Doucet. Bien, una vez que tuvimos la oportunidad de unir el equipo que se iba a encargar en realizar la escultura, esa maqueta la teníamos que convertir a unas dimensiones lo suficientemente amplias como para poder ser vistos dentro de lo que son las instalaciones de la propia universidad, de los jardines de la universidad. El proyecto definitivo sería aproximadamente de 1,5 metros de altura, y poco a poco fuimos elaborando las diferentes piezas que conformarían el total mediante corte, mediante técnicas de corte, trazado. Y una vez que se planteó, o que planteó el director de la orquesta, que en este caso no era otro, sino que el director del proyecto, el creador del proyecto, gracias a él fuimos elaborando este número de piezas que poco a poco fueron soldándose desde el interior hasta el exterior, hasta así conseguir la pieza que se puede apreciar en esta imagen. Una vez soldado todo el conjunto, afianzado y metiéndole los sistemas de anclaje para su posterior puesta en escena en los jardines propios de la universidad, se realizó una pátina superficial acorde al proyecto inicial. Similar a este proyecto es el realizado entre el año 2013-2015, pero solo y exclusivamente orientado a alumnos pertenecientes o que estaban elaborando en ese momento, estaban haciendo en ese momento a la asignatura de métodos y técnicas de reproducción en escultura, fundición. Bien, una vez que todo el alumnado fue presentando sus ideas con los mismos objetivos, el poderlo realizar a un tamaño mayor, fueron sucediéndose poco a poco diferentes proyectos con un alto porcentaje de escultura figurativa, comparándolo con otro tipo de procedimientos, de proyectos de innovación docente llevados a cabo anteriormente, y eligieron la pieza esta, del alumno Próspero Bazán. Esta escultura de corte figurativo en el que impera una deformidad, la deformidad del ser humano. Poco a poco, después, una vez que montó el alumno la estructura, poco a poco con una arcilla chamotada fue creando ese volumen, esa escultura, y una vez realizada se procedió a las diferentes técnicas de vaciado. Se cogió en esta ocasión también silicona Silasti 3481 con una mínima proporción de aditivo tisotrópico para la primera capa. Fueron dándole los alumnos esta primera capa de impresión, copiando todos los detalles que la escultura posee, y una vez realizada, con la misma silicona, con un alto porcentaje de aditivo tisotrópico, se le dio una capa lo suficientemente gruesa, lo suficientemente firme como para poder hacer los procesos que vendrían a continuación. Esta escultura se puso en plano horizontal y gracias a la arcilla pudimos hacerle las diferentes divisiones
a la escultura para poder llevar a cabo a buen fin la realización del molde. Fueron diferentes pequeñas piezas de escayola las que evitarían posibles atranques. Se hizo una madreforma que podemos observar a continuación y se repetiría el proceso después de realizarle las llaves oportunas y evitar deformaciones futuras. Una vez que se repitió todo lo que es el proceso de escayola, de la madreforma, se procedió a lo que es el desmoldeo de la misma y su vaciado en cera. Esta cera, que después de ser sometida a diferentes técnicas de fundición, en esta ocasión sería mediante técnicas de chamota, a la cera perdida, se procedió a la fundición de la misma. Una vez fundida la pieza, se pudo repasar todas las imperfecciones que no tenían el original, que no tenía el modelo original, y se le otorgó una pátina lo suficientemente clara para el sitio donde iba a ser puesto definitivamente. Pues bien, todos estos proyectos de innovación docente, ¿qué pueden compartir? Pues comparten mucho. En primer lugar, el nexo de unión sería la escultura. La escultura como la podemos sentir aquellos que sentimos la escultura, en todo su sentido. Se ha desarrollado pues, un gran número de lenguajes escultóricos abiertos a todo tipo de posibilidades. El alumnado y los profesores hemos tenido la oportunidad de adentrarnos dentro de los conocimientos materiales que intervienen en la misma. También se ha desarrollado un gran número de procedimientos, de técnicas escultóricas, y todo ello gracias a un entorno necesario, sobre todo para el desarrollo de la propia creatividad. La creatividad, como remitiéndonos a las palabras de Ken Robinson, es el fruto de los problemas. Se ha puesto a merced un número de problemas en cada proyecto de innovación docente y se ha tenido la capacidad para solventarlo. En cuanto a las claves, hemos estado en el elemento, se ha estado en el elemento, hemos conectado con el elemento, tanto profesores como alumnos y la escultura, y hemos tenido perfectamente el control.